¿Cómo estás? ¿Cómo atraviesas esta semana? Para los que no saben, Erasmo Hernández es un desarrollador que está en Chile, que tiene unas páginas buenísimas de quién va al mundial y eliminatorias en texto plano. Además fue periodista o sigue siéndolo, porque a pesar de que no es grado de periodismo, quien hizo periodismo sigue siendo periodista toda la vida. Trabajó en Tama Estéreo, entre otras emisoras, y cubrió a la selección bastante tiempo, que es algo que sé que extrañas, porque obviamente yo lo extrañé mucho y tuve la oportunidad el año pasado de volver a ir con la selección y obviamente creo que es lo que nos apasiona. Ahora sí, Erasmo, háblame de cómo atraviesa alguien fanático de la selección una semana como esta. Primero saludarte. Es difícil porque hay muchísimo estrés. Tuvimos la oportunidad de estar en el, hasta este momento, torneo más importante de la selección en la historia, que fue la Copa América de Argentina del 2011. Lo que se le acerca en importancia fue el Mundial del 2017, pero es un Mundial juvenil. Y hablando de mayores, el torneo más importante lo vivimos allá. Yo estuve todo ese mes en Argentina cubriéndolo. Estuvimos a nada, a nada. Justo Villar se acordará muy bien de que fue su mejor partido en la historia de que haber ido a la final de la Copa América. Y esos partidos y estos torneos son muy, muy, muy difíciles de ver cubriéndolos. O incluso, obviamente, los jugadores, la familia de los jugadores, pero aún más difícil estar de afuera. Entonces, ese famoso de ver los toros desde la barrera, eh, me cuesta en semanas como esta, porque semanas como esta, ver que la gente se está preparando para viajar a Maturín, que ya hay muchos que viajaron, que hay otros que están en carretera, que se está armando la previa, que hay notas, que hay videos, que se habla con los jugadores. Eh, Extraño eso, de las previas, de lo que llevaba eso de compartir con gente de otras ciudades, de otros medios. Y nada, a, no sé, sin temor a equivocarme, el partido más importante en la historia va a ser este viernes. Eso yo te lo iba a preguntar, para mí sí. Nuestra historia de éxitos lamentablemente es corta, ¿no? Y tenemos partidos que recordaremos por muchas cosas, pues. Porque bueno, así nos trató la historia del fútbol a nosotros los venezolanos y es una cruz que vamos cargando, pero sin duda el partido del viernes es el juego más importante en la historia del fútbol venezolano porque es el partido que nos acerca al repechaje para el Mundial. O sea, algo inédito en la historia del fútbol. Y realmente iba a comentar, porque o sea, hablando de esto, recuerdo todo el departamento audiovisual de la Federación Venezolana, lo que está haciendo, y a mí se me paran los pelos. Y ahora yo no sé cómo los jugadores, si ven esos videos, si no los ven, pero yo siento presión nada más. Primero ganas de llorar, y después veo los videos y de verdad digo, los jugadores no sentirán más presión cuando ven cosas así. Yo yo creo que sí porque no es como antes de que los jugadores podían bloquearse y no ver televisión. Listo, no les ponen televisión en la concentración. Pero ahora tienes el dispositivo que te conecta al mundo, lo tienes en la mano. Cada jugador tiene dos y tres dispositivos. Tienen su compu, su tablet, su teléfono. Y si no lo llegan a ver porque se bloquean y solamente escuchan música o vean TikTok o lo que sea, de alguna forma alguien les va a decir, epa, está buenísimo el video que hicieron. Y Sí. a ellos les va a tocar la, como la moral, el sentimiento toda la semana, porque todos los jugadores de la selección, esta camada, esta generación, creció viendo a la selección. No es como antes de que crecieron viendo a los jugadores de afuera, crecieron viendo otras ligas y tal. Obviamente sí, pero tenían ídolos y gente a quien seguir, con quien compararse, con modelos a seguir de su propia nacionalidad. No es un secreto para nadie. Algunos de ellos incluso hasta compartieron cancha con ellos. Tenemos a Tomás Rincón y a Salomón Rondón que compartieron con Arango, por ejemplo, con Sí. Rey, con Vizcarrondo. Entonces, hay muchas figuras que los hace pensar de que ellos ahora son los protagonistas del partido más importante. De que todas esas personas, todos esos jugadores que estuvieron, no tuvieron esta instancia, no pudieron llegar a esta instancia por distintas razones. Ellos sí. Camino se lo armaron y se le presentó a ellos
para esto, se prepararon para eso, trabajaron para eso, casi todos juegan en el exterior, o todos juegan en el exterior, y están preparados para esto. Entonces, sí o sí les afecta. Yo estoy seguro que les afecta mucho más a los que vienen de ver crecer a todos esto, a toda esta selección, de ver y de haber sufrido tantas veces como todos nosotros. Por eso yo digo que seguro le afecta más a los más viejos, a los más caballos, por decirlo de alguna manera. Capaz a O los sea, a nuevos. mí, Yo más. no, nada, nada, nada. Yo sé que estás hablando de los jugadores, ¿no? Pero sí, o sea, es increíble lo que se gesta por muchas cosas, porque también juega con el exilio. O sea, obviamente hay un sentimiento ahí de que nada te conecta como la selección de fútbol. O sea, a muchos le da la rechera, pues a veces existe una competencia en Venezuela que es burda y lógica, que es que tienen que competir. O sea, si a mí me gusta el básquet, o sea, yo quiero que la Vinotinto pierda porque a esa es a la que les gusta el fútbol. O sea, y lo he leído en redes sociales, que es algo muy asquerosamente Sí, estúpido. Pero, por ejemplo, puse el ejemplo del básquet. El básquet es la selección que más alegrías le daba a Venezuela. Pero salvo en la década de los 90 al principio, cuando vino el sudamericano, cuando después vinieron el preolímpico de Portland, después fue bajando la efervescencia y ahí la gente se unía de verdad para ver los juegos de básquet, pero lo que se ve con la selección, o sea, eso no se ve en ninguna parte. Aquí en Argentina armamos un evento el próximo viernes en un restaurante pequeño y más de 100 personas se anotaron, o sea, eso no pasa con, con otras disciplinas. Entonces lo ligas con el tema del exilio, con los videos eso que me tienen llorando toda la semana, sí, es algo especial, ¿no? Claro. sí, y pasa, el fútbol como tal es un movimiento social. El fútbol genera eso en la gente. Entonces, tienes muchas mezclas, no solamente el exilio. Si viene el jugador de mi ciudad, de mi equipo, de mi tierra, yo lo voy a querer ver. Así no me mueva tanto la selección y nunca haya ido a un partido de Claro. selección. Está la gente que está en el exilio y que tiene hijos, que no crecieron en Venezuela, que muchos no nacieron en Venezuela, y quieren ir a mostrarle la selección de su país, porque va a ser la conexión más cercana o la única capaz que puedan tener. Conozco casos de gente que va a los conciertos de artistas venezolanos, llevando a sus hijos, llevando a sus familiares de otras nacionalidades, para mostrarle un poco, un compartir cultural. Es algo que va más allá de lo deportivo. Por distintas razones, el baloncesto no tiene eso. Yo creo que ninguna otra disciplina tiene eso. Capaz un torneo pueda ser distinto. Eh, lo vimos con los Panamericanos hace 3 años, 2 años, si no me equivoco, acá en 2 años. Santiago, eh, que había mucha gente para ir a ver a ciertos competidores. Caso Daniel Ders, por ejemplo, que llevaron bastante gente a verlos competir. Pero en masa, el fútbol es distinto. Vimos que también hay otro asterisco. Nosotros en Venezuela, o sea, en el continente, somos el fútbol más joven. Somos el último país que llegó al fútbol. Eh, Nuestra liga es la más joven, nuestros equipos son los más jóvenes, y eso hace que no tengamos más de 4 generaciones siguiendo a los equipos o siguiendo al fútbol. Tenemos En dos y masa, tres, porque obviamente hay gente que sí, sí, obviamente que. pero o sea, que hoy alguien diga, me llevó al estadio de mi papá, que ese diga, me llevó al estadio de mi papá, y que ese diga, me llevó al estadio de mi papá, No, ya sería no, la tercera no. generación. Muy, muy, muy Yo creo que estamos en poco. la tercera. Estamos en la tercera, está empezando la tercera. Sí. Entonces, esa tercera le contamos lo de la Copa América, le contamos lo de que Dolgueta fue goleador en una Copa América, le contamos los goles de Arango, le contamos un montón de cosas, y si vamos muchísimo más atrás, ahí nos perdemos, porque ahí va a quedar solamente Argentina, va a quedar Brasil, va a quedar Uruguay y todos los demás. Entonces esto, ahí volviendo al punto del viernes, tiene una carga súper, súper importante, porque precisamente fue como la selección más joven, la que antes tenía un apodo bastante peyorativo, aunque era un personaje de Disney, y cuando lo ves tan cerca de alcanzar algo que parecía una utopía, llama la atención, y para los que estuvimos con cierto tiempo y los que vienen con más tiempo, obviamente, por eso yo digo que les pega más, porque va a ser como
por fin nos estamos algo tan cerca de algo que parecía una mentira, parecía imposible, parecía una utopía llegar y estamos a un partido de asegurar, al menos matemáticamente, o de generar una distancia lo suficientemente importante como para que ese sueño se vea más tangible, ¿no? Claro, a mí lo que, y ya siquiera nos metemos en materia, ¿no? A mí lo que me preocupa es el tema de los partidos definitorios de Venezuela, pero en algún momento lo tenemos que quebrar. Y qué mejor oportunidad que hacerlo el viernes que contra Bolivia. Mira, yo decía algo, esta semana me invitaron de Tamá, creo que fue el lunes, y me, no había caído en cuenta algo que siempre a Venezuela le afectaba en la eliminatoria. El calendario siempre era muy complicado. Siempre se cerraba con Brasil, me acuerdo. Cada ronda se cerraba con Brasil. Claro, sí, sí, sí. Y los últimos tres partidos eran complicados. Y nunca, creo que la excepción fue con la de César Farías, que hasta la última fecha se tuvo la oportunidad, pero era complicado porque lo mismo, era Brasil, el rival y de visitante, tocaba jugar allá. Pero ahora, si revisas el calendario y revisas los equipos opcionados, las ediciones opcionadas, el calendario hasta cierto punto más benevolente es el de Venezuela. Porque si vamos a ver las cuatro selecciones que están abajo, está Chile, Perú, Bolivia, Venezuela. Chile tiene que recibir a Argentina y, Sí, le toca una y masacre. sí, y tiene que recibir también a Brasil, si no me equivoco, ya me abrí el calendario. Visitan Brasil, me A ver, parece. ya te voy a decir. Eso lo Chile pueden recibe a ver. Argentina, después visita a Bolivia en el Alto, después visita a Brasil también, y en la última fecha recibe a Uruguay. O sea, dime qué calendario difícil. Nosotros sí enfrentamos a Bolivia, pero lo enfrentamos a Maturín, lo enfrentamos en local. Sí. Si Claro, vamos al... nosotros enfrentábamos a Bolivia al principio de la eliminatoria y Era el ahora nos segundo toca o al tercer final. partido, una cosa así. Yo saqué una cuenta y quitando los partidos que faltan, Venezuela tiene los mismos puntos que tenía para Brasil y para Sudáfrica. 15 puntos, quitando el partido contra Bolivia, una vez le ganamos a Argentina, empatamos con Argentina, perdón, porque es de visitante el partido que viene para Rusia, y quitando son 15 puntos. Yo creo honestamente que nosotros vamos al repechaje. O sea, sin duda, ya lo que pase de aquí allá al repechaje, eh, no sabemos. Obviamente en el papel, cualquier selección de Conmebol, ya sea Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, debería clasificar en el papel, pero de aquí a allá yo creo que faltan 4 partidos de infarto. Pero el problema es poder quebrar el viernes. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo crees tú que salga el Bocha? Yo creo que va a salir igual contra Perú, con dos delanteros, 4-4-2, y se va a salir y que los jugadores se salgan a matar. Sí, ahí el tema, yo tengo la duda con la regularidad, o sea, con la recuperación de Soteldo. Si va a utilizar a Sabarino y a Soteldo, Nada, no sería genial utilizar a creo, los dos, pero no no creo creo, que lo haga. no creo, no creo. Yo creo que no es necesario en el papel. O sea, a ver, a Soteldo lo pudieron haber recuperado, pero está ahí entre algodones, como se dice. Y yo creo que un partido así no debería salir de titular a menos que haga falta en un segundo tiempo. O sea, A me ver, parece a mí que es lo más inteligente. El problema es que el Bocha siempre se guarda algo bajo la manga que tú te quedas, tú como ves las alineaciones, tú dices, ¿qué? sí, siempre te Y sorprende. sí, y sabes, se equivoca poco, porque por ejemplo a Rubén Ramírez, que fue una de las cosas más sorpresivas que hizo en Asunción, y tuvo un buen Y lo partido. repitió El en Chile, resultado, bueno, ya. y lo ¿Mm? repitió aquí en Chile, y Sí, sí, marcó. sí. Y marcó, o sea, sí, se tiene. Y ahí es donde uno que le gusta analizar el fútbol y ve y lee y va para allá y va para acá y pregunta, al final uno no sabe qué es lo que ve el cuerpo técnico teniéndolos esta semana entrenando. No, y es lo que siempre tenemos que darle la derecha a los entrenadores, porque son al final los que los ven, ¿no? ¿Y tú con, Sí, ellos saben, con mira, quién si saldrías? puede llegar. También hay otro factor con el tema de Soteldo, es que por más de que sí, el partido del viernes es el más importante, no necesita a Venezuela golear. O sea, no está necesitado de hacer, no, tiene que ganarle a Bolivia 3-4-5-0. No. El 1-0 le basta, porque la diferencia de gol, estamos hablando de 12 goles de diferencia. Sí, sí. Si llegase un caso de empate, porque yo hice una
predicción en la aplicación esta de quién va al Mundial y llegábamos con el mismo puntaje a la última fecha. Y Sí, sí, sí. Yo- es, esa nos da a nosotros la ventaja porque es definición, puntos, va goles y después confrontación directa. Eh, y esta tendríamos la ventaja por 12 goles de diferencia. O claro, sea, sí. no es necesario decir, tenemos que ganarle a Bolivia y hay que golearlo, no. Entonces, tratar de cerrar el partido sí, más que con goles de cerrarlo con el dominio del juego, teniendo una ventaja y trabajando esa ventaja. Tú dices algo que es las emociones y los partidos definitorios. Yo digo el cerrar los partidos. Que el Ujú. cerrar los partidos siempre nos ha costado, históricamente nos ha costado. Sí, 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 Ir claro. ganando Y 1 a no, 0 nos y al viene final un pasando error. contra Perú. Todo el mundo dijo, no, pero es que jugamos mal, o sea, el Bocha. O sea, lo digo porque, bueno, para los que estén conectados y no sepan, yo soy community manager de una página web de deportes que es Tribu Deportiva y yo tengo que leer todos los comentarios que llegan y no sé qué opinas tú, pero a mí no me parece que contra Perú hayamos jugado tan mal. O sea, nosotros tuvimos ocasiones de marcar gol, de ampliar la ventaja. En el segundo tiempo Venezuela salió a matar, pero bueno, no tuvo fluidez en los tres cuartos, como es un problema que ha tenido Venezuela en toda la eliminatoria, pero sin embargo dominó el partido, lo salió a buscar. Ahora bien, los últimos 20 minutos ya había que ponerse los pantalones y decir, mira, ¿sabes qué? No vamos a defender, necesitamos ganar. Y el arco en cero nos da la victoria y vamos a tirar todos atrás. O sea, no podemos, aunque honestamente, quizá hombre a hombre, salvo Renato Tapia, creo que ningún jugador los peruanos no eran mejor que los venezolanos. No, pero Entonces ahí tampoco juega mucho el se nos peso del pueden, cierre de los partidos. claro, Ahí pero juega mucho no, esa carta. claro, Y no se nos pueden caer los anillos porque no vayamos a defender si necesitamos ganar. O sea, tuviste esto lo que al dijo final es Buffon fútbol. esta semana. ¿Cómo? Esta semana, la semana pasada. ¿Qué? Gianluigi Buffon habló esta semana, semana pasada, y sacó un comentario que a mí, para este partido, para ese justo partido, me cae como anillo al dedo, porque es que Italia ha perdido, que Barcelona, perdón, le hizo un daño al fútbol mundial, Barcelona de Guardiola específicamente. Porque Claro, todos los equipos quieren jugar con el Barcelona de Guardiola y un equipo defensivo y que le ha hecho mucho daño a Italia, a la selección italiana y a los equipos italianos, porque quieren jugar más como el Barcelona de Guardiola que como históricamente ha jugado y le ha servido para ser histórico y ser grande en Europa a la selección italiana y a los equipos italianos. Entonces, yo digo que nosotros venimos creando una idea de juego, porque si nosotros preguntamos, y tú lo puedes saber, todo el mundo lo sabe, no tenemos una idea de juego de decir, no, la selección de Farías es la misma que después que venía con Páez y que después tuvo el otro y el otro y el otro. No, no, no. Cada técnico ha tenido un modelo distinto, ha tenido jugadores distintos, pero no hemos tenido una idea de juego. Nos ha costado mantener los resultados, a todos los entrenadores les costó. Pero cuando toca defender en una instancia de estas, ahí si los 11 se tienen que poner debajo del arco, se van a poner los 11 y más cuando ya se está cerrando la eliminatoria y estamos con los números. Es algo de sobrevivencia, ¿no? Supervivencia y de, listo, con esta victoria nos vamos a escalar y nos vamos a poner en puestos de clasificación. ¿Cómo la protegemos? De la única forma que sabemos, ya las piernas pesaban el doble, las pelotas iban a estar mucho más complicadas porque los peruanos obviamente querían atacar y el venezolano más que valerse de su virtud, no solamente el venezolano, cualquier equipo, en esa instancia, cualquier jugador, le iba a pasar de que quieren cometer menos errores que lo que quieren hacer más cosas buenas. Y claro. entonces eso le va a jugar en contra. Eh, yo creo que ese partido estuvo genial. Hay un solo partido de toda la eliminatoria que me parece que lo votamos y era una oportunidad de oro, era el de Uruguay. Uruguay llevó una Sí, sí, no. selección casi Ese, seca. ese realmente fue complicado, pero yo me pongo a ver los resúmenes y digo, pero es que por milímetros no ganamos ese partido. Y ahí obviamente, o sea, el Bocha capaz no lo va a decir, pero ahí hubo algo que no hizo contra Ecuador, que fue que sacó a los titulares en el alto y no quiso hacer en ahora. Me escribe Omar 396, lo querido, te vi en Asunción, en Chile, también a Montevideo. Pues sí, vámonos a Montevideo, hermano. No, yo me voy el domingo, pero está ahí a esperar la selección, que no sé cuándo llego el domingo o el lunes. No, no.
La gente que tiene esa oportunidad. Quise ir y estuve cerca de insistir, pero no, no. Hay compromisos que nos alejamos. Bien en septiembre puede ser que vayamos para allá y que Sería veamos. increíble, El de septiembre sí puede ser que estemos allá, sí. allá en Buenos Aires. Pero hay una posibilidad que sea en Sí, Rosario el la vi partido, ¿viste? también. Donde sea, en Argentina, donde sea. Cruzamos la cordillera. Yo honestamente no creo por un tema de dinero. O sea, aquí la entrada más barata para ver a la selección vale 90.000 pesos, o sea, más o menos $80. La más barata, o sea, es una obscenidad el precio, o sea, es una cosa, y meten 90.000 personas. ¿Cuánto vas a cobrarte una entrada en el estadio de Newell's que es la mitad? O Sí. capaz menos de la mitad. No, y la ¿Cuánto vas otra, a cobrar? a la hinchada visitante le ponen las entradas más caras porque Uruguay Sí, lo hizo. En Uruguay oh, están, no, creo que en Uruguay. $73, algo así, para la hinchada Bueno, visitante. está más barata. La vez pasada le metieron como $200. Entonces, no sé. Ojalá que no, ojalá sea en Buenos Aires. De la recaudación, el ambiente, todo lo que tiene. Ahora bien, si tú fueras el Bocha, ¿cómo sales cómo sales el, Que a mí el el viernes? ejercicio de hacer alineaciones y sobre todo en instancias donde los equipos no se repiten tanto porque hay tantos factores. O sea, los tiene que 4 días antes es que los tuvo completos. Ayer llegó el último Claro, jugador. Eh, y no sabes cómo vienen de sus equipos. Entonces tú puedes decir, no, mira, Segovia tiene que jugar porque viene de marcar un golazo y marcar asistencia. Ok, bueno, pero bien. Todos Segovia, tienen algo que tienen por qué jugar. El tema es que claro, solamente entran 11, amigo. ¿Qué hacemos claro, en ese pero caso? sí, pero por lo menos el arco y la defensa no hay nada que buscar, ya eso están. Olvídate. Falta Yangel, tiene que Y ojo con el decide arco, ¿no? por Porque el arco, Romo viene de una cirugía, ya jugó 4 partidos después de su operación. nada, olvídate. Es Romo, Aramburu, Ángel Ferrares y Navarro, olvídate. Yo estoy Ahí no hay nada que seguro buscar. que Navarro se quiere jugar el partido de su vida también. Claro, sí. Y yo creo, yo le tengo fe a Cristian Cáceres también, porque, ¿sabes? O sea, yo estaba pensando de que todo el mundo lo mató por el error contra Ecuador y obviamente, pues, nos costó muchísimo. Pero, estamos, o sea, el tipo, ¿quién más ganas de tener esa casa el clavo tiene Cristian Cáceres, ¿sabes? O sea, No, estaba es viendo un en, jugador que no tenemos. A ver, es el reemplazante natural por posición de. El compañero natural por posición de Yangel en esa línea. Porque me acuerdo que se intentó con Junior Moreno. Y Junior Moreno ya no está en la selección, ¿no? Ya no estaba en las últimas convocatorias. Que eran Yangel y Junior. Porque Junior venía acompañado a Tomás y era como que listo. Tomás va a estar acompañando a alguno, transmitirle todo el liderazgo, toda la presencia en cancha y tal, pero Yangel también le han afectado las lesiones y necesitamos un jugador que sea bueno con la pelota, que corte jugadas, pero de esos más de cortar es que sea un generador de juego, ¿sabes? Un tipo que te puede ayudar, no quizás a ser tan desequilibrante como Savarino y Soteldo, pero sí que sea un tipo inteligente que apenas la pelota la pueda cortar, la entregue a los lados y que te genere ese juego distinto. Eh, claro, por, a por la eso te gente que digo se mete, que cada jugador que nombremos va a tener algo para lo que uno va a decir, no, es que viene de romperla o es un jugador que necesitamos, pero con la defensa te la compro. Otra que no tiene reemplazante es el tema de Salomón. Todavía no tenemos no tiene, un delantero. no hay, no hay. No hay un O sea, y eso yo delantero. lo vengo repitiendo desde las eliminatorias pasadas. O sea, que a uno le puede gustar más, a uno le puede gustar menos, y sí, o sea, son jugadores de fútbol, cada quien puede tener su opinión, pero un reemplazante no lo tiene, y lo había en todas las posiciones, ¿sabes? O sea, tú si faltaba uno, capaz que bueno, por ahí Soteldo, que quizás es el otro que, porque te da ese desequilibrio y un mano a mano que no te lo da nadie, pero ya están surgiendo nuevas figuras, entonces, pero Salomón, ¿quién? No hay. Ojalá fuera Jan Hurtado o el mismo Yonder Cádiz, pero no son ni cerca Salomón Rondón. Y de Cristian Cáceres quería decir que, ¿sabes? Aquí la gente que lo mató dice que ustedes no la han cagado en su trabajo y no se han querido tener revancha. O sea, todo el mundo, ¿sabes? Por más que sea ese es el trabajo de ellos.
Entonces, nada, yo creo que Cristian debería ir. Aparte, Cristian, sabes que estaba viendo en SofaScore, sacaron por nacionalidades quiénes son los que tienen más puntuación. Y es Cristian el venezolano. Por Argentina es Enzo Fernández, Rafinha, creo que es por Brasil. ¿Ese era el de Y está nacionalidades o el de Europa? Por ligas. de Europa, de Europa, de Europa. Sí, el de Europa lo vi y cuando vi el nombre de Cristian fue, o sea, porque es estadísticamente todos los puntajes que ellos han sacado, hicieron la media y listo, cuáles son los mejores en Europa. Y verdad que es una sorpresa grata. No digo porque no esté jugando a ese nivel, obviamente si está ahí por eso, sino que ver ese tipo de gráficas con jugadores nuestros me parece tan fino de ver de que los nuestros están teniendo ese reconocimiento, ni hablar de lo de Savarino en Brasil, Sí. que aún así me parece que no le dan tanta bola como si fuese un brasilero el que hace lo que hace Ah, Savarino, ahí pero sí. Obviamente en Brasil es así. O sea, Igor Jesús ganó el mejor jugador de la Copa y fue el mejor jugador de América, pero ese premio era de Savarino, obviamente. Si Savarino hubiese sido brasilero, se lo dan a él, pero de calle. O sea, obviamente el pasaporte pesa, aunque hay gente que le dice que no, pero sí pesa y no solo le pesa a los venezolanos, les pesa a todos los que no sean argentinos, brasileros o uruguayos. Eso es así, siempre será y así. ahora ecuatoriano. Ahora los ecuatorianos No, están abriendo bueno, cancha. pero puedes ahí meter a Colombia, puedes meter a Ecuador, pero obviamente, o sea, si tú tienes un ecuatoriano y un argentino, ¿a quién vas a fichar? ¿O a quién hay más probabilidades de fichar? Sí, sí, sí. Obviamente, Mira, Ecuador hay te otro gana con jugador, Independiente del Valle. Si viene la cantera Independiente del Valle, ahí por ahí puede sí, que, la mejor que- cantera, una de las mejores canteras de América en este momento. sí, Eh, sí, sí. Bueno, Generó el y jugador escaló tanto de posición. moda es Mira, Pacho, el hay, jugador de moda es Pacho y salió de ahí. sí, hay un jugador que no hemos mencionado que volvió a la selección. Y es el compañero de muchas batallas de Salomón, Joseph Martínez. Sí, sí, sí. No, yo sé, debería ser titular con Salomón, igual que contra Perú. O sea, eso es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque el Bocha tiende a tener ciertos patrones y yo creo que lo va a volver a repetir, porque contra Perú teníamos la misma necesidad que tenemos ahora, un equipo con el que estábamos peleando en los últimos lugares, partido en casa, la oportunidad de marcar distancia. Y dígame, ese partido contra Perú, Venezuela saltó a la cancha sabiendo que Uruguay y Bolivia habían empatado en el alto. O sea, había que sacar los puntos. Venezuela sale a atacar desde el segundo uno, sale a atacar. Y yo creo que va a salir con 2 puntas. Para mí sería una sorpresa que no lo hiciera. Aparte, Joseph provocó el penal. Fue uno de los más destacados. Sí. Y está teniendo buen momento en los Estados Unidos, que si bien no es la mejor liga que puedas tener de Pero ha sido su referencia, liga. sí, Revisamos la carrera de Joseph ese, y es ese su es su casa, su lugar liga. en el mundo. Ese es su lugar en el mundo, Así como obviamente. yo creo que Salomón consiguió el suyo. Sí, en México, sí, sin duda. Sí, 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 sí. Y ojo, me Es pueden increíble. decir no, que el Salomón del Málaga, que el Salomón de la... Fue grandísimo. Pero el momento que vivió, el Salomón no marcaba todos los fines de semana en el No, Málaga, no, como está no, no, marcando aquí. ni ser goleador de la Liga, goleador de la Conca Champions, ganador, le marcó al Madrid, qué locura, ¿no? Lo que hace Salomón con la edad que tiene. Sí, sí, sí. A ver, tú dijiste entonces, Romo, Ferraresi, Romo Ángel, Aramburu, Aramburu y Ángel, Navarro. sí, sin duda. Tú tienes Brujo seguro Martínez, Wilker, Brujo Martínez ¿ok? con Cristian Cáceres, Ok. Telasco, puede ser Telasco, Savarino, Telasco Bello, porque tampoco sabemos cómo está Savarino, Y Juanpi. Joseph y Salomón. No, 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 creo que Juanpi me lo han nombrado mucho esta semana. Es No creo. que yo, a ver, tú lo que estás diciendo tiene mucho sentido, porque sería como la obvia. El tema es lo que tú dijiste hace un rato, que siempre hay una sorpresa, siempre hay Sí, una sí, variante, sí, sí, porque claro. estos jugadores son, mira, el caso, tú mencionaste a Bello y tú mencionaste a Joseph. Estos jugadores
son muy importantes y donde más han marcado presencia en esta eliminatoria ha sido viniendo desde el banco. Eduard Bello es el caso principal. Entonces, no me extrañaría que uno de estos jugadores no sea titular, pero ya esté planificado y guionado de que al minuto 60 van a entrar. También, sí, sí, sí. Bueno, Soteldo, yo creo que 90% es así. Lo que Depende del partido. pasa es que en el caso que juegue Juanpi, yo creo que no jugaría entonces con dos delanteros, ¿me entiendes? Un 3-1 Porque entonces. Juanpi sería más como un enganche. Claro, tiene que tener los dos extremos, Juan Díez y Salomón de punta. Sí, pero ahí es donde viene un conflicto, porque por ejemplo, Telasco, Segovia y el mismo Savarino no son jugadores que puedes decir, no, bueno, este lo meto por derecha, este lo meto por izquierda. Savarino tenía muchos problemas para jugar por la banda con Venezuela. Los jugadores de banda son Darwin Machís, que no está, Eduard Bello, Soteldo, y hay poco más. Pero ojo, a Sabarino Porque también a mí, le costó en Botafogo jugar por la banda. Al sí, sí, principio sí, de este año, después de esa Copa Libertadores que se mandó, al principio de este año lo tiraron a jugar por la banda y no estaba rindiendo. Y cerca de finales de marzo lo vuelven a poner suelto en esa tercera línea y es, padre, diviértase en cancha. Y ahí volvió a ser el Sabarino importante de Botafogo. Volvió a ser el Sabarino que está presente en el marcador, marcando o asistiendo. Y, y es eso, es un tipo al que lamentablemente en la selección tenemos que darle un puesto porque tenemos bastantes jugadores ahí. Pero yo seguiría diciendo, bueno, el fútbol es el momento y las selecciones aún más. Y en este preciso instante necesitamos es asegurar una victoria. Y tenemos que poner a los mejores en cancha. sí, Eh, sí, claro. y El problema sin, es cómo sin viene espacio. La Savarino. otra ventaja es que le hemos ganado a Bolivia local en casi todos los partidos que se han jugado. El último, estaba viendo una estadística, creo que son los últimos 5 o 6 Desde el partidos. 93 no perdemos, porque para Francia 98 empatamos y de ahí en adelante son puras victorias. Entonces, está que se mantenga ese número. Yo coincido con la alineación tuya. Lo que yo tengo el asterisco, lo que te decías al principio, lo de Soteldo. Porque puede ser que lo use de titular, sí o sí, para que juegue medio tiempo, para que se mantenga medio tiempo, o que lo guarde para no jugar, para que se recupere completo, o para que juegue unos minutos nada más. Capaz ni Claro, siquiera los 30, sino que sea el cambio del minuto 80, una cosa así. yo creo que la lógica es que nos salga de titular y tenerlo guardado para Uruguay. Y si la cosa se nos complica, si estamos perdiendo, si estamos empatando, decirle, mira hermano, te necesitamos Romper el y tiene que vidrio salir a en jugar. caso de emergencia. Y sí, y bueno, pues es que esa es la lógica. Ahora bien, si el Bocha lo ve 10 puntos, ok, lo saca de titular, pero en realidad no sabemos, Mira, y te porque el tengo Santos, otra que no ni siquiera lo hemos mencionado, pero todo el mundo estaba esperando que lo convocaran y por fin lo sí, convocaron. David sí, Martínez. bueno, pero sí, bueno, verdad que sí, yo había olvidado hablar de eso, porque es que el caso de David Martínez, que también me escriben mucho, es que, es que tiene que ser titular, que yo hermano, o sea, estamos hablando de un chamo, porque es un chamito. Tú no lo puedes exponer así, no lo puedes exponer en qué forma. A ver, primero no ha sido parte de todo el proceso de en las eliminatorias. Tú no lo puedes sacar de titular en el partido más importante de la historia de la selección de Venezuela, exponiéndolo en una situación así. A menos que haya llegado a los entrenamientos, que es uno de los que llegó tarde, Sí. porque tenía el compromiso contra el Jugaron el domingo, América si no me equivoco, el el lunes. sábado. El sábado a la noche. Sábado para domingo, porque por el horario fue como en horario de la costa oeste de Estados Unidos. Ese Claro. juego se terminaba como a las 2 de la mañana del domingo, hora argentina. Claro, llegó el domingo en la tarde. Sí, entonces tú no lo puedes poner a una titularidad así de repente. Entonces dicen, no, que no venga Lamine. Y Lamine es un caso excepcional que creo que no se ve de Pelé. Ni Messi ni Cristiano era lo que eran la mira a los 16 años. A ver, y es otra cosa. Esas selecciones históricamente han estado acostumbradas a poner jugadores así. Nosotros no. Son procesos distintos. La eliminatoria sudamericana es mucho más compleja. La situación de España
es muy distinta a la situación de Venezuela. España, si Inclusive la, empata un partido, es muy difícil que consiga un rival de peso España en una clasificatoria, bueno, ahora en la forma en la que se distribuyen los cupos, pero de los 7 8 partidos que pueda tener España, vamos a exagerar, pueden salirle dos rivales fuertes. En los otros partidos van a ser titulares, y cómo empiezan siendo titulares ese tipo de jugadores con esas selecciones. No los ponen a jugar de titular contra Francia en el primer partido a debutar. Entonces, nosotros no, no vamos a enfrentar a Francia, pero sí vamos a enfrentar al monstruo de la clasificación, claro, a esa muralla gigante. no, y no, no solo eso, sino que también, bueno, fue una gema que consiguió el Barcelona también obligado, pues no tiene dinero con quien fichar y decir, mira, vamos a poner estos chamos a ver qué pasa, este chamo, y mira, le ha salido bien, pero, o sea, eso es un caso en un millón. Ojalá que David Martínez salga de titular y la rompa y diga al Bocha, mire, aquí usted me necesitaba, ahí está, pero oye, también tenemos que respetar los procesos, ¿no? A mí me encanta y me parecía injustificado que no estuviera. Obviamente ellos hablan de los procesos, de los jugadores que necesitan, de que las características que ellos llevan de a poco, que sí, que el Bocha lo hizo debutar en la selección mayor y chévere, pero tenía que estar, eso sí, sin duda, tenía que estar. Sí, una cosa es, a ver, son muy pocos los casos que jugadores no están y llegan para ser titulares. Eso pasa muy pocas veces. Y suele pasar extrañamente con los jugadores de reemplazo. Eso sí son más comunes que pasa de que se lesiona uno, llamamos a otro y ese otro llega a ser titular. O sea, no estabas en la lista de 20 o de 23 y de repente vas a estar en el 11 titular. Eso ha pasado y ha pasado con Venezuela, ha pasado con los equipos venezolanos en copas internacionales, pero yo vuelvo al punto, es el partido más importante. Entonces, contar con esos jugadores, yo creo que depende de cómo se dé la dinámica del partido, sí lo puede utilizar. Y va a ser importante utilizarlo porque precisamente ese partido, no, a ver, yo no quiero pecar de no sé, de, ah, de muy fanático y confiado a decir, no, vamos a golear y cuando esté 3-0 el partido entra. No, no, porque no somos una selección de ganar así. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que lo puede utilizar de una manera en la que él va a tener esa entrada con la selección porque no ha hecho parte del proceso. Tú decías eso muy, muy claro. En Venezuela se acostumbra a que los jugadores que llegan hagan parte del proceso. Si vemos nombres nuevos acá, es muy raro que esos nombres nuevos sean habituales, porque siempre como que se están probando, llegan unos se quedan, otros no sirven por la forma de juego, porque su nivel después de la convocatoria fue distinto, por lesiones, por lo que sea, pero hay una base y esa base se va rotando de acuerdo a los jugadores que van llegando y que van apareciendo en el radar. David Martínez apareció en el radar, sigue siendo un chamo, sigue siendo de categorías juveniles. Eh, Recordamos que es un jugador que él fácilmente, si no me equivoco, sigue siendo sub-20. Sí, Sub sí, 20 claro, es que él no fue al Sudamericano Sub-20 pero está en y la me parece que norma. ese fue el pase de factura para no convocarlo en marzo, porque él no presionó para ir. O sea, el Bocha dijo que ellos habían acordado con Los Ángeles que lo iban a hacer, Los Ángeles dijeron que sí, porque ellos no estaban de vacaciones, Claro, y después porque, dijeron que no. y después dijeron que no. Y David Martínez no presionó, dijeron que no. Bueno, ok, no voy y ya está. Entonces marca la diferencia, que él lo hace sutilmente, el Bocha lo hace sutilmente, pero lo menciona, que Vianeyder Tamayo se le plantó a la U de Chile y le dijo yo voy, yo voy, yo voy, y llegó un día antes. Entonces yo creo que sí hubo un pase de factura ahí. Y después que bueno, que le preguntaron a David Martínez que si el Bocha se había comunicado con él y dijo que no. Y eso fue lo que se hizo viral, pero lo que no sabían es que era en la tribuna toda parte del cuerpo técnico que no habían hablado todavía con él ni con la gente. Eso no lo sabe nadie, pero obviamente ya era lógico que David Martínez iba a entrar en esta convocatoria. Y también Hasta pues porque necesitamos una convocatoria amplia porque está el tema de los apercibidos, claro, los tocados, obviamente iba a estar, iba a estar. hay un montón, ¿no? No sé si tú tienes la lista por ahí, creo que habían Sí, 5 o 6. 29 ahí. Por ahí hay como 29. Y entra Edson Castillo también por si acaso lo de Tomás Rincón. No, la lista de los apercibidos. Ah, no, 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 no la tengo, no la tengo aquí. Creo que eran 5 o 6 Sí, y estaba en eso. Pero sí, la lista tiene tres porteros, Romo, Baroja, Fariñez, y después tiene
casi todos los nombres que están los hemos mencionado para algo. Creo que se nos escaparon Leo Flores, que llegó a Bucaramanga. Sí, el sustituto natural del Brujo, me parece a mí. Creo que el Brujo está percibido. Creo que por eso es que lo llaman también. Sí, eso es otro tema porque lo mismo, el siguiente partido es Uruguay. En mis números está al menos sacarle un empate a Uruguay para no llegar. Yo creo que haciendo el juego de los 4 resultados, el único al que yo le pongo el asterisco de que va a tener una carga emotiva para Argentina, por lo que ya decía, y más aún si se juega en Rosario, va a ser súper complicado sumar ahí para Venezuela. Pero sumar de a 3 en este es la clave, sumar algo en Montevideo y que coincida en esa tercera fecha, o sea, que vendría siendo la penúltima, una victoria de Colombia ante Bolivia sería el mejor resultado que le puede pasar a Venezuela, porque llegaría a la última fecha no necesitando ganar. Con un Claro. empate o incluso con que solamente Brasil sume en el alto, ya Venezuela se aseguraría el cupo del repechaje. Entonces, Qué llegar a lindo jugar el sería último que... partido con Colombia, yo no quiero tener que jugar el último partido con Colombia a ganarle a Colombia. Por más de que Colombia llegue clasificado, ya no va a tener nada que hacer. Pero Colombia eso puede sumar. siempre se ve. Yo hablo con Richard Méndez mucho y mencionamos ese tema cuando hacemos el análisis de lo que queda, que es que, por ejemplo, para las eliminatorias pasadas, Venezuela llegaba eliminada y Colombia necesitaba ganar y esperar. Y Venezuela salió a jugar ese partido como que si fuera el que se jugara la clasificación. O Sí. sea, obviamente, y es lo que yo digo, que es mi esperanza, por ejemplo, en esa última jornada de Brasil en el Alto. Es que Brasil, ajá, sí, tú dices, está No, clasificada, ok, está bien. me esperanza es Pero con, Ancelotti para ese partido. pero con un nuevo cuerpo técnico, jugadores que vaya a poner, ¿tú crees que no se van a jugar el alma ahí para ver si entran en la lista del Mundial? Sí. Exacto, y Entonces, es el último partido antes del Mundial. O sea, el último partido oficial antes del Mundial. Quiero claro, decir, no es amistoso ni nada. Listo, es el último partido de la convocatoria formal antes de una convocatoria de la lista del próximo año. claro, lo que sí sería lindo es que Uruguay pierda mañana y nosotros ganemos y lleguemos al centenario con la posibilidad de empatarlos en el sexto. Eso sería hermoso, por lo menos para darle un marco mucho más importante y meterle un poquito de presión a Uruguay, porque vamos a convenir que ellos, con el peso de la camiseta, a veces les es suficiente y ya lo han pagado. Tú dices que pierda con Que Paraguay. pierda con Paraguay, que es posible, como está jugando Paraguay, Claro, y nosotros llegaríamos a ese siguiente partido a tres 18 y puntos, 21. a 3 puntos. Ujú. Es muy difícil, Claro, a 3 sí, puntos, pero no pero los podríamos pasar. no, no, pues la No, porque diferencia de hay goles 8 es, goles de diferencia. sí, sí. Pero ponernos ahí es otra cosa, quedando 2 partidos. Porque obviamente, ¿qué pasa con Colombia? Colombia recibe en Barranquilla a Bolivia y a Perú, creo, a Chile. O sea, Colombia va a sumar 6 puntos si nos ponemos a ver los que están más cerca de Venezuela. Colombia Brasil, olvídese, recibe a Perú y a recibe a Bolivia. Bolivia. Sí, entonces que Paraguay, yo creo que como está jugando, no creo que haya cambiado mucho en estos meses el modo de jugar y la inspiración que traen. Olvídese. Si alguien podemos alcanzar es Uruguay, que sigue teniendo algunos problemas internos, y quizás Colombia, pero no creo. Yo creo que el último eslabón sería Uruguay y a ellos les gusta jugar los repechajes, no le va tan mal, ¿no? Sí, sí les ha ido bien. Nosotros, a ver, mi resultado era, creo que te lo mencioné, no sé si lo mencioné. Ganarle a Bolivia, empatar con Uruguay, que pase lo que tenga que pasar en Buenos Aires. Y con esos resultados, si Colombia le gana a Bolivia en la jornada 17, que es la penúltima, no necesitaría Venezuela llegar a la última fecha ganando. Porque necesita es que Bolivia no sume a 3, que Bolivia no le gane a Brasil. Es lo único que le serviría. Claro, Y ya que es un escenario no posible. suma a 3, ya Venezuela va, antes de jugar. Que supongo que esos partidos van a ser la misma hora. Claro, simultáneo, sí. Yo en realidad soy más pesimista. Yo creo que Venezuela saca de aquí en adelante solo 4 puntos.
Y Bolivia de aquí en adelante solo va a sacar 4 puntos. Bolivia le va a ganar a Chile en La Paz, en el Alto, y va a empatar con Brasil. Y nosotros vamos a perder con Uruguay y Argentina, le vamos a ganar a Bolivia y vamos a empatar con Colombia. ¿Quieres un escenario más tenso que ese de la última No, no, jornada? no. Ese es el que vamos a No, tener. no, no. No, Ese yo es el para esa que vamos a jornada, a tener. ver, jornada 18. Eso va a ser a mitad de septiembre, más o menos. Sí, no, a principios, sí. Es que la de Argentina es. La de Argentina es la 17 y esa es aproximadamente el 9. O sea, esto vendría siendo como el 13 de Más o septiembre, menos, más o sí. menos. Sí, sí, sí. No, no, no. A mitad de septiembre no quiero, no quiero vivir ese tipo de tensiones. Sí, sí. Así lo Por vamos a eso te digo, vivir, mi ¿no? resultado pensando en eso fue estar, o sea, llegar a la última fecha. A mí me parece clave. Se lo decía a Manolo Dávila en Tamá. Le dije, hay dos partidos importantísimos para Venezuela de las 4 fechas que quedan. Y juega solamente uno, que es el de Venezuela-Bolivia. El otro partido importantísimo, a mi parecer, es el Colombia-Bolivia. Ese Colombia-Bolivia es una llave que Colombia, ganando ese partido, sumado a la victoria de Venezuela, si llega a ganar la Bolivia el viernes, ojalá que sí, esa diferencia va a ser la suficiente para que en la última fecha Venezuela no necesite ganar. O sea, no llegue con la presión de que tiene que ganarle a Colombia. No, sino que esa genera la ventaja suficiente. Ojalá sea eso. Esas son mis aspiraciones para el final de año. Yo quiero eso en septiembre, chamo. Mira que en septiembre, la semana siguiente a eso, se celebran aquí en Chile las fiestas patrias. Yo quiero estar de Ah, vacaciones ok, tranquilito. entiendo, entiendo. Ya todo tiene sentido. Sí. Lo siento, Erasmo, vamos a sufrir. ¿Tú crees que íbamos a clasificar? ¿Tú crees que todo iba a ser sencillo como el primer año de la eliminatoria? No. No, mi amigo, aquí se vino fue a sufrir, ¿oyó? Sí, ese primer año estábamos volando. Imagínate, nada, nada. Yo suelo utilizar quién va al mundial dándole, de hecho, por eso hice esa funcionalidad, la de apagar los resultados anteriores. Hice ver jornada, ver solamente las pendientes, porque no quiero ver cómo se inició y cómo íbamos bajando, bajando, bajando conforme pasaban las fechas. Pero era obvio. A ver, el otro detalle, yo te dije que le había mencionado dos cosas importantes que le habían favorecido a Venezuela en esta eliminatoria, que se lo dije a Tamá. Una fue el calendario. Y la otra, me parece que he visto casi todos los partidos de la eliminatoria y no he visto una selección, capaz me equivoco porque no lo estoy diciendo con números en la mano, sino a recuerdos, que le haya beneficiado tanto las decisiones del arbitraje y del VAR. Hemos tenido goles validados con VAR, hemos tenido penales de rivales anulados por el VAR, también hemos tenido en contra, pero hemos tenido más a favor. Sí, sí, Y, sí. y es algo que sin el VAR tuviésemos fácilmente, de los 15 puntos, tendríamos 6 puntos menos. Y estaríamos despidiéndonos ya no tendríamos nada que hacer. Una O sea, vaina. tendríamos que ganar los 4 partidos que quedan para meternos en la pelea. Pero eso, son apreciaciones. Obviamente, capaz que alguien va a llegar aquí con los números y me va a decir, no, mira, a Perú o a Paraguay lo beneficiaron más. Mira, ha pasado y ha pasado injusticia, pero ahora son menos. Precisamente lo que tú decías al principio. Tanto que hemos seguido a la selección. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros que una mano que no le pitan al local porque es Uruguay, porque es Argentina, porque es Brasil, y el visitante es Venezuela, y nada, ¿cómo le vamos a pitar un penal a esta gente? Un offside, que nos han marcado gol en offside, tantas cosas que ahora no digo que no pasen, pero ahora pasan menos y quedan más expuestas cuando pasan. Claro. Entonces, es otra ventaja. Y este VAR vino a equilibrar, para hacer un comentario general, vino a equilibrar esa balanza y la diferencia entre los equipos grandes y los equipos chicos. No, no, Claro, no claro que sí. no estoy faltando el respeto a la historia de Venezuela por decirle un equipo Claro que chico, sí. Pero es que es así, es así. O sea, ya pero, está. pero suele pasar. Y lo vemos en la Liga Española que al Madrid y al Barça le pitan cosas que no le pitan no sé, al Alavés, al otro equipo. Pero es que Entonces, a mí me da risa cuando los equipos grandes se quejan de que, equipos grandes, te digo, cualquier liga, cualquier selección, cualquier, que se quejan de que lo desfavorecen los árbitros. ¿Cuándo se ha visto que un equipo grande
los árbitros no lo benefician nunca. Sí, pero no, no, Bueno, no. Erasmo, te voy a comprometer, no sé cómo estás en la semana, para ir cerrando. No sé cómo estás en la semana, a ver si cuando yo esté en Uruguay nos podamos conectar de nuevo. A Fin de ver semana qué. sería el lunes por ahí. Por ahí el lunes, sí. Lo que pasa es que yo creo, por lo general la selección debería llegar el domingo. Cuando juega los martes en el extranjero es lo que hace. ¿Qué sucede? Que esta vez su partido es el viernes, ¿verdad? La jornada, siempre hay un entrenamiento que es a full, que es el segundo día después del partido. Sí. Y ahí no sé, y siempre viajan al siguiente día, que es cuando hacen algún entrenamiento solo en la mañana, almuerzan y agarran el avión. No me Esta vez tienen sorprendería un día menos. no me sorprendería Esta por vez, el cambio de temperatura que hay de jugar en Maturín a jugar en Montevideo. Ya nos está, tú vives en Argentina, estamos casi a la misma eh, altura geográfica, ya nos está llegando el invierno. No me extrañaría que la selección viaje el mismo sábado y que llegue el sábado a la noche para trabajar todo el domingo tranquilos en Montevideo. No me sorprendería para nada. no sé, yo creo que la selección llega el lunes, a la noche, tarde, me parece. ¿Cómo lo justifico? Bueno, no sé, porque ellos necesitan seguir entrenando, recuperando. Es arriesgado que se tiren ese viaje el lunes, pero bueno, nada, por lo general deberían llegar el domingo. El domingo es que deberían llegar el domingo en la noche, pero vamos a ver qué pasa. Y espero que no lleguen el sábado porque yo necesito recibirlos y yo llego a Montevideo hasta el domingo, pero bueno, No, vamos a pero lo que ver te qué. digo, si viajan el sábado, ese viaje normalmente lo harían, según lo que recuerdo, el sábado a la noche. Y van a llegar el domingo en la madrugada, el domingo en la mañana. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, Erasmo, muchas gracias. Espero que me sigas acompañando. Este video va para YouTube. Si mi beba me deja, ya. Entonces, estamos hablando. Muchas gracias, chamo, por acompañarme, ayudarme, los que no, los que se conectaron, los que estuvieron, los que fueron y se fueron. Vamos a estar publicando videos por ahí. Vamos a ver si Erasmo saca su canal de YouTube también, porque lo necesitamos. Necesitamos gente buena creando contenido. Chao, No, vale. total.